Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Sean bienvenidos a la charla informativa en publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, que tiene por objetivo dar a conocer los alcances de la normativa electoral vigente en materia de publicidad y neutralidad aplicable durante el periodo electoral. El día de hoy nos acompaña la doctora Liz Barrera, de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Antes de iniciar, les pedimos que durante el desarrollo de la exposición puedan mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción. Si tienen alguna consulta durante la conferencia, pueden ir realizándola a través del chat, donde será absuelta también por ese medio. Y en caso continúe alguna duda, pues al finalizar la exposición habrá un pequeño tiempo para absolver cualquier consulta que haya quedado pendiente. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a nuestra expositora. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Como bien ya lo indicó Gabriela, vamos a exponer dos temas que son importantes en periodo electoral. Fundamental, sobre todo para las entidades públicas, como lo es la publicidad estatal por un lado y por el otro la neutralidad en periodo electoral. Entonces vamos a comenzar. Voy a necesitar el apoyo de Gaby para ver las diapositivas. ¿Se puede visualizar? Sí, perfecto. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a iniciar con la base normativa, que está dada básicamente por la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 26.859, que establece disposiciones sobre la publicidad estatal. ¿Qué indica el artículo 192? Que desde la convocatoria de un proceso electoral se encuentra prohibida la difusión de publicidad estatal, salvo que se encuentre justificada en impostergable necesidad o utilidad pública. En este caso tendrá que darse cuenta al Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, tenemos la resolución 922 del año pasado emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta resolución aprobó el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Y finalmente tenemos el Decreto Supremo 001-2022 de PCM, a través del cual se va a convocar el proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2022, el cual se va a llevar a cabo el día de las elecciones, el 2 de octubre. Una fecha importante que todos debemos de tener en consideración, tanto para publicidad estatal como para neutralidad, es la fecha en la cual se publicó este decreto supremo en el Diario Oficial del Peruano. La fecha fue el día 4 de enero de este año. Entonces, este es un hito importante que hay que tener en consideración y en cuenta, y de ello nos vamos a ir dando cuenta en el transcurso de esta charla. Siguiente diapositiva. Pues bien, ustedes aquí pueden apreciar una serie de elementos publicitarios de diversos temas. Tenemos, por ejemplo, una feria laboral, tenemos información sobre una campaña de descarte de COVID, pruebas gratuitas, talleres de verano, cursos, entre otras. Siguiente diapositiva. ¿Qué tienen en común estas piezas gráficas o estas publicaciones? Por un lado, todas ellas se van a enmarcar dentro de la definición de publicidad estatal. Entonces, ¿qué dice nuestro reglamento al respecto? Publicidad estatal será aquella información que difunden las entidades públicas con recursos públicos. ¿Y cuál acerca de qué? De la programación, el inicio, la consecución, es decir, logros de una entidad, sus actividades, obras públicas y políticas públicas. ¿Y cuál sería el objetivo? Posicionar a la entidad pública con esta información que se brinda a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan beneficiarse o favorecerse de ellas. Siguiente diapositiva. Ahora bien, el reglamento establece una prohibición general que es recogida de la Ley Orgánica de Elecciones, y también existen excepciones. ¿Cuál es la prohibición general? Debemos de decir que ninguna entidad o dependencia pública
puede difundir publicidad estatal durante el periodo electoral. Por ello indiqué que era importante tener en cuenta la fecha del 4 de enero de este año. ¿Por qué? El periodo electoral va a iniciar desde el día siguiente en que se publica la convocatoria del proceso electoral. Es decir, que el periodo electoral para estas elecciones regionales y municipales se dio desde el día 5 de enero en adelante. Entonces, la prohibición de difusión de publicidad estatal será a partir de esta fecha. Entonces, la regla general, como indiqué, es que ninguna entidad puede difundir publicidad estatal en periodo electoral. ¿Y cuál sería la excepción de esta regla? Salvo que se encuentre justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública, que en la siguiente diapositiva señalaremos con más precisión qué debemos entender por estos dos conceptos. Ahora, adicionalmente, el reglamento establece que se tiene que tener en cuenta los pronunciamientos que emite el Jurado Nacional de Elecciones en relación a la publicidad estatal y a la impostergable necesidad o utilidad pública. A modo de ejemplo, ese reglamento ha considerado determinadas situaciones o temas: educación, salud y seguridad. Le da énfasis a estos temas, pero ello no quiere decir que solo respecto a este tipo de temas va a versar la publicidad estatal en periodo electoral, ya que pueden existir otros aspectos, otras situaciones de naturaleza similar que puedan también ser materia de publicidad estatal. ¿Quiénes se encuentran exceptuados de difundir publicidad estatal en periodo electoral? Los organismos que forman parte del sistema electoral, es decir, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y el RENIEC. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, ¿qué es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones a través de diversas jurisprudencias acerca de la impostergable necesidad o utilidad pública? Aquí he considerado importante citar estos alcances que nos da el Jurado Nacional de Elecciones a través de sus resoluciones. ¿Qué es lo que establece? Impostergable necesidad. Se refiere que esta guarda relación con el carácter de indispensable para la sociedad en su conjunto, de hacer o de dejar de hacer determinada acción. El carácter indispensable no permite que esta información pueda ser diferida en el tiempo. Por ejemplo, una entidad pública va a realizar una campaña publicitaria o va a difundir una obra que va a iniciar, o una actividad que va a iniciar el próximo mes, en abril. Entonces, esta información, la entidad requiere difundirla antes de que el proceso electoral culmine o el próximo año, ¿cierto? Porque de lo contrario carecería de objeto brindar esta información a la ciudadanía, quien ya no se vería beneficiada de esta actividad o de esta obra pública. Es por ello que se habla acerca de la impostergable necesidad. Forzosamente, la difusión se tiene que hacer en este momento y no se puede esperar a que el proceso electoral culmine. Por otro lado, podemos hablar acerca de la utilidad pública, que vendría a ser aquel provecho, conveniencia o interés, y va a ser algo que va a trascender el ámbito privado. Y lo más importante en el tema de publicidad estatal, lo que se tiene que tener en consideración, es el bien común de una sociedad. Entonces, podemos decirle que la utilidad pública sería aquella acción que va a realizar el Estado, que está destinada al interés público, al bien común, y no dirigida a servir a un interés particular. Y esta última parte tiene sentido o da sentido a determinados elementos que se encuentran prohibidos como parte de la publicidad estatal. Porque como bien hemos señalado, la publicidad estatal tiene que buscar siempre el bien común o de la sociedad, por encima de un interés particular. Siguiente diapositiva. Ahora bien, acerca de las condiciones para la difusión de la publicidad estatal. Nuestro reglamento establece que existen determinados elementos que por ningún motivo la publicidad estatal justificada en impostergable necesidad o utilidad pública pueden contener. Tenemos aquellos que guardan relación con alguna organización política. ¿Qué cosa quiere decir? Que la publicidad estatal, los avisos publicitarios, no deben de contener o hacer alusión a colores,
nombres, frases, textos, signos o símbolos que guarden relación de manera directa o indirecta con una organización política. Y tenemos un segundo bloque de elementos prohibidos que guardan relación con un funcionario público. Ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad puede formar parte del contenido de la publicidad estatal, ya sea a través de su imagen, de su nombre, voz, cargo o cualquier otro elemento que de forma indubitable lo identifique como funcionario. Entonces, estas serían las prohibiciones o aquellos elementos que no pueden formar parte de la publicidad estatal en periodo electoral. Siguiente diapositiva. Asimismo, nuestro reglamento establece que existen algunas comunicaciones que no son consideradas como publicidad estatal. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos que no se enmarcan en la definición de publicidad estatal las notas de prensa. Ojo, hay que tener en cuenta que esa nota de prensa no puede contener por ningún motivo algún elemento que guarde relación con una organización política. Por otro lado, tampoco será una publicidad estatal aquellas comunicaciones internas o interinstitucionales. Tenemos ejemplos de memorándum, oficios, entre otros documentos internos. Asimismo, aquellos avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de diversas normas, como la Ley de Contratación del Estado, entre otras. Y también tenemos aquella información que es publicada en el portal de transparencia de las entidades que guardan relación con temas económicos o financieros. Esta información es importante tenerla en cuenta por ustedes. Siguiente, por favor. Bien. Asimismo, en base a la casuística que hemos venido detectando en lo que va de este proceso, podemos señalar que también existen otros elementos publicitarios que no se enmarcan en la definición de publicidad estatal. Tengamos en cuenta qué es la publicidad estatal y voy a nuevamente resaltar la definición. Es la información que difunden las entidades públicas con recursos públicos relacionadas al inicio, a la consecución de una actividad, de una obra o de políticas públicas cuyo fin es posicionarse frente a la ciudadanía para que ésta pueda favorecerse o beneficiarse de los servicios o las actividades de una entidad. Bien, entonces, dicho esto, una efeméride que es información acerca de una fecha conmemorativa en el calendario no se enmarca en la definición de publicidad estatal, no es publicidad estatal. En el caso de los obituarios, no es publicidad estatal claramente. Saludos institucionales tampoco lo son. En el caso de los saludos por cumpleaños, que también vemos que en algunos casos las entidades reportan, no es publicidad estatal, no se enmarca dentro de la definición de esta, así como las transmisiones en vivo de actividades académicas, de webinar u otro tipo de evento que realice la entidad. ¿Qué podemos señalar al respecto? Como se indicó, la transmisión en vivo no es publicidad estatal. Lo que sí podría ser publicidad estatal, o lo que sí es publicidad estatal, sería aquel elemento publicitario que convoca o invita a la ciudadanía a participar de este evento académico, por ejemplo. Podría ser un banner digital que se publique en redes sociales, en las cuales se señala cuál es la fecha en la cual se va a realizar el evento, el link a través del cual se puede acceder, o las formas o mecanismos a través de los cuales uno se puede inscribir para participar en una actividad. Bien, siguiente diapositiva. ¿Por qué he señalado este tema y he tratado de poner algunos ejemplos gráficos? Porque muchas veces las entidades reportan o dan cuenta de este tipo de publicaciones que las realizan a través de diversos medios. Actualmente están utilizando mucho las redes sociales. Entonces, quiero que quede claro que si ustedes elaboran estos elementos publicitarios o de similar naturaleza, no tienen obligación de reportarla al Jurado Nacional de Elecciones porque no se enmarcan en la definición de publicidad estatal. Ahora, en relación a las competencias de los jurados electorales especiales, podemos decir que nuestro reglamento indica que la competencia se va a determinar en base
al lugar donde se ubica la sede principal de una entidad estatal. Pero también es importante hacer referencia a una resolución del jurado emitida este año, que es la resolución 009, la cual indica que en este momento el único jurado que se encuentra instalado a nivel nacional es el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Es decir, este jurado es competente para tramitar expedientes de publicidad estatal, así como también de propaganda electoral, neutralidad y encuestas electorales a nivel nacional. ¿Y esto hasta cuándo sucederá? Pues hasta quincena del mes de mayo, ya que luego de esta fecha se instalarán los demás jurados a nivel nacional. Y se tendrá que tener en cuenta esta regla de considerar el trámite correspondiente de reporte posterior o solicitud de autorización ante el jurado de la circunscripción que les corresponda dependiendo del domicilio de la entidad. Siguiente diapositiva. Bien, consideraciones respecto a la presentación del reporte posterior o autorización previa. Les voy a comentar un poco cómo se encontraba regulado esos dos procedimientos de reporte y solicitud de autorización. Con el anterior reglamento, esta obligación que tenían las entidades públicas de reportar o solicitar autorización ante el Jurado Nacional de Elecciones se realizaba durante todo el periodo electoral, vale decir, desde el día siguiente que se convocó las elecciones hasta que el jurado emitía la resolución de cierre del proceso, que por lo general podría ser 30 días después de que se realizó las elecciones. Actualmente ello ha variado con esta resolución. ¿Por qué? Porque la entidad va a tener la obligación de reportar o solicitar autorización previa de la publicidad estatal cuando ésta se haya difundido o se programe su difusión en fechas que comprendan o que vaya desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día de la elección. Pongamos un ejemplo. Una entidad va a hacer una campaña publicitaria del 15 de junio al 30 de septiembre. En este caso, claramente, ese intervalo de tiempo comprende la fecha desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día de las elecciones, que es el día 2 de octubre. Por ende, tiene que reportar o solicitar la autorización. Por ejemplo, la publicidad estatal se va a realizar, se me ocurre, en el mes de enero del próximo año. En ese caso, estaría fuera de la fecha en la cual se realizan las elecciones y, por ende, la entidad no debería de reportar o solicitar autorización. Siguiente diapositiva. Ahora bien, en relación a la presentación del reporte posterior y de la solicitud de autorización, hay dos modalidades a través de las cuales las entidades pueden presentar estos trámites. Uno es a través de la forma virtual y la otra a través de la manera presencial ante la mesa de partes del Jurado Electoral Especial que corresponda. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver los horarios de atención de manera virtual de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y de manera presencial de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, y sábados, domingos y feriados de 8 a 2 de la tarde, para que tengan información que va a ser de utilidad para ustedes. Si quieren tener mayor detalle sobre la presentación y de las modalidades, pueden acceder al call center del Jurado Nacional de Elecciones llamando al 311-1717, donde les podrán dar mayor información. Siguiente diapositiva. Veamos en este momento el procedimiento de solicitud de autorización previa. Hemos indicado que hay dos procedimientos: solicitud de autorización previa y reporte posterior. Aquí quiero que quede claro porque algunas entidades públicas confunden estos procedimientos. ¿En qué difiere la solicitud de autorización previa y el reporte posterior? Que la solicitud de autorización previa se va a presentar cuando la publicidad estatal sea difundida a través de radio y televisión. Solo radio y televisión. Y reporte posterior será cuando la publicidad estatal se difunda a través de cualquier medio distinto a radio y televisión. Bien, dicho esto, la solicitud de autorización previa, ¿cuál es la fecha o el momento, la oportunidad de la presentación?
La norma es clara y establece que hasta 7 días calendarios antes de la fecha prevista para el inicio de la difusión de la publicidad estatal, la entidad tiene que presentar el formato que se encuentra contenido en el anexo 1 de la resolución 922 emitida el año pasado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué datos encontramos en este formato? Encontramos el nombre de la entidad, el nombre del titular del pliego, el domicilio físico de la entidad, la casilla electrónica, que es importante. También hemos tenido casos en los cuales las entidades no están señalando la casilla electrónica y es necesario porque ese es el único medio a través del cual van a ser notificados. De lo contrario, solo se notificará a través de la plataforma electoral que se encuentra en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Pero es sumamente importante que las entidades generen su casilla electrónica a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones. El periodo de difusión, el inicio y la culminación de la difusión de la publicidad estatal. El medio de comunicación en el cual difundirán, ya sea un medio de comunicación radial o televisivo, la unidad de medida, spot televisivo o radial, la cantidad, cuántos spots en el periodo que se está indicando, y el horario de transmisión, el cual podría ser que se indique el horario rotativo. Esta información es importante, sí, porque va a ayudar a la labor fiscalizadora para verificar o realizar una fiscalización posterior. Para corroborar que la publicidad estatal difundida en radio y televisión que ha sido autorizada se realice en los mismos términos en los cuales el Jurado Electoral Especial emitió su resolución. Otro dato importante es el fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública. En esta sección del formato, la entidad deberá de consignar los motivos o la explicación a través de la cual señale que es necesario, es indispensable, es útil que se difunda la publicidad estatal en este momento, en periodo electoral. Hemos detectado algunas entidades que, por ejemplo, en esta sección solamente colocan se trata de publicidad estatal sobre temas de salud, o se trata de información sobre el COVID o la pandemia, o sobre temas de educación o de seguridad. Pero aquí tienen que señalar por qué ustedes consideran que es importante y no solo señalar el tema, materia de la publicidad estatal. Otro punto importante que debemos recalcar cuando se realiza este procedimiento es que adicionalmente a este anexo número 1 se tiene que adjuntar la descripción detallada del aviso o mensaje publicitario, que es la descripción de las características del spot televisivo o radial, el ejemplar del aviso o del spot en soporte digital, pero ahora como estamos utilizando la mesa de parte virtual, por ejemplo, podrían señalar un link o un drive de descarga para poder visualizar el ejemplar o el spot. La transcripción literal de la locución, es decir, el audio del spot televisivo o radial. Y otro detalle, si ustedes en anteriores procesos han realizado este trámite, pueden observar que hay una diferencia entre este formato y el formato que ya no se encuentra vigente. Antes el formato solicitaba la firma del titular o del funcionario acreditado para presentar la solicitud de autorización. Ahora, si ustedes visualizan, este formato no cuenta con esa suscripción o firma, pero sí el documento a través del cual se presenta este anexo, vale decir, un escrito, una carta, un oficio, debe estar suscrito por el titular de la entidad o por el funcionario delegado para este fin. Si no es el titular y es un funcionario delegado, la entidad debe de presentar o anexar a sus documentos aquel documento a través del cual se ha delegado la facultad o el poder al funcionario que ha suscrito el documento correspondiente. Entonces, no olvidemos que solicitud de autorización es solo cuando la publicidad estatal se difunde a través de radio y televisión y se tiene que hacer con la antelación debida. ¿Para qué? Para generar que el jurado electoral pueda emitir un pronunciamiento de manera oportuna. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el procedimiento, los plazos, y por qué he considerado que es necesario que ustedes lo conozcan, porque algunas entidades nos dicen o nos preguntan algunas veces, pero ¿por qué señalan un plazo de 7 días? Antes no lo hacían.
Pues les comento que antes el reglamento no establecía un plazo y las entidades consideraban que como era un procedimiento previo, podían presentar los documentos o iniciar el trámite un día antes de la fecha programada para el inicio de la publicidad estatal, hasta inclusive horas antes, lo cual no permitía que el órgano jurisdiccional y el fiscalizador realice el análisis correspondiente. Les explico. Una vez que ingresa el trámite o el documento de la entidad al jurado electoral especial, el jurado tiene plazo de un día para trasladar el informe, este documento al fiscalizador, quien va a emitir un informe. El fiscalizador tiene un plazo de 2 días para emitir el informe de fiscalización. Luego de ello, el jurado electoral especial tiene un plazo de 3 días para evaluar el informe y todos los documentos presentados por la entidad. Y aquí pueden haber 2 situaciones: que se autorice la publicidad estatal en radio y televisión o que se deniegue. En este caso, si se autoriza o se deniega, en cualquiera de los dos, el fiscalizador hará una fiscalización posterior. Es decir, si ha sido autorizado, va a verificar que el spot televisivo o radial se encuentre siendo difundido en los mismos términos en los cuales se autorizó. Y si fue denegado, tendrá que verificar que este spot televisivo radial no se encuentra siendo difundido, porque de lo contrario, la entidad estaría incurriendo en una infracción. ¿Y por qué se hace esta fiscalización posterior? Porque ya hemos encontrado, detectado algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, el spot autorizado constaba de 15 segundos. Y luego, o casualidad, cuando se hacía la fiscalización, el fiscalizador detectaba que el spot contaba con 20 segundos y no 15. Y en esos 5 segundos restantes se había incorporado elementos prohibidos, como por ejemplo el nombre o la imagen del titular de la entidad. Entonces es por ello que se realiza la fiscalización posterior. Siguiente diapositiva. Ahora nos vamos al otro procedimiento, el reporte posterior. El reporte posterior, como indiqué hace un momento, va a diferenciarse de la solicitud de autorización previa porque en el reporte posterior va a ser utilizado cuando la publicidad estatal se difunda a través de cualquier medio distinto a radio y televisión. Podemos decir que pueden ser paneles, carteles, banners, volantes, en prensa escrita, avisos, podrían ser gigantografías, podrían ser anuncios publicitarios o publicaciones en redes sociales, en páginas web oficiales o institucionales de las entidades. Bien. ¿Cuál es el periodo o la oportunidad en la presentación que la entidad debe de cumplir? Una vez que la publicidad estatal ha sido difundida o está siendo difundida, la entidad tiene un plazo de 7 días hábiles, computados desde el día siguiente en que se inició la publicidad estatal, para dar cuenta al jurado electoral especial competente. Y para ello debe de hacer uso del anexo número 2 que se encuentra contenido en la resolución 922-2021 del Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes pueden apreciar, este formato tiene algunas secciones similares al formato que vimos anteriormente. El nombre de la entidad, nombre del titular del pliego, domicilio físico de la entidad, la casilla electrónica, reitero, es fundamental para que sean notificados los pronunciamientos del jurado electoral especial. El medio empleado, si es un cartel, si es un afiche, si es una publicación. Entendamos si es redes sociales y es una publicación, no solamente es la pieza gráfica o la fotografía la que va a ser considerada como publicidad estatal, sino también el post que acompaña a esta pieza gráfica. La ubicación de la publicidad estatal, de ser el caso de manera física, pues señalarán la ubicación exacta. El periodo de difusión, la empresa que elaboró, con la que se contrató la publicidad estatal, la unidad de medida, qué tipo de elemento publicitario, la cantidad y la inversión. Cuando hablamos de redes sociales, las publicaciones en redes sociales, muchos dicen, pero ojo, en redes sociales muchas veces no tenemos contrato, ¿no? Porque es la red social propia de la entidad.
En este caso, ¿es publicidad estatal? Pues sí, el reglamento señala que también es considerada como publicidad estatal aquellas publicaciones que realiza la entidad en sus cuentas o redes sociales oficiales en su página web institucional. ¿No hay un contrato con medio de comunicación? No, pero sí hay recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay una persona que es contratada para la elaboración de las piezas gráficas, para poder publicar estos posts acompañados de fotografías, y por tanto hay recursos públicos que tienen que ser cautelados. Es por ello que tiene que reportarse y darse cuenta. En caso de que no exista una inversión porque no hay un contrato de por medio con medio de comunicación, se pondrá en el inversión cero. Igualmente hay un punto que ha sido una novedad, algo nuevo en este reglamento. Cuando estamos hablando de aquellas publicaciones que se realizan en redes sociales o en plataformas digitales oficiales, se debe informar el enlace o link donde se ubique el elemento publicitario. Y es por ello que ustedes pueden verificar debajo del subtotal que hay una sección en la que dice enlace o link. Y ahí tendrán que consignar la información correspondiente. Por otro lado, el fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública también es necesario en este formato. Y quien tiene que firmar el documento, entiéndase como carta, escrito u oficio a través del cual se va a remitir este anexo número 2, es el titular de la entidad o el funcionario público que ha sido delegado para este fin. Si es un funcionario distinto al titular, tendrán que anexar el documento que acredite o a través del cual se ha delegado esta facultad al funcionario público. Siguiente diapositiva. El procedimiento de reporte posterior, los plazos son similares. El desenlace o el pronunciamiento del jurado electoral especial será distinto. En este caso es aprobar o desaprobar el reporte posterior. Si se aprueba, se archivará, y si se desaprueba, en este caso, va a haber una medida correcta, se va a dictar una medida correctiva. Y esa está dada por el cese, el retiro o la adecuación de la publicidad estatal. Y para lo cual el jurado electoral especial da un plazo máximo, dependiendo de la disposición del jurado, que podría ser hasta 10 días calendarios para su cumplimiento. Siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a ver las infracciones. Pues bien, las infracciones están dadas por todos aquellos supuestos que no guardan relación con todo lo que hemos venido conversando hasta este momento. Cuando hemos dicho la publicidad estatal en periodo electoral tiene que justificarse para poder ser difundida en impostergable necesidad o utilidad pública. Si no es así, si no se justifica, ya se estaría incurriendo en una infracción. Por otro lado, difundir publicidad estatal a través de radio y televisión sin contar con autorización, o pese a que se denegó la autorización, se difunde por parte de la entidad, será una infracción. O cuando la publicidad estatal en radio y televisión es difundida con características distintas a las cuales ha sido autorizada por el jurado electoral especial. Siguiente, por favor. Otras infracciones, cuando el formato de solicitud o reporte posterior es presentado fuera del plazo establecido en el reglamento, o cuando no se ha cumplido con el retiro de la publicidad estatal preexistente. En este punto, ¿qué es la publicidad estatal preexistente? Es aquella que ha sido colocada o cuyo inicio de difusión es anterior a la fecha en la cual se convocó el proceso electoral. Hemos dicho que el proceso electoral, elecciones regionales y municipales, fue convocado el día 4 de enero. ¿Desde cuándo va a tener vigencia estas prohibiciones y la observancia de los procedimientos establecidos en el reglamento? Desde el día siguiente, el día 5. ¿Es posible que antes se haya comenzado a difundir publicidad estatal? Sí. ¿Puede permanecer en el tiempo? Sí. Solo si se justifica en impostergable necesidad o utilidad pública. De lo contrario, las entidades debieron de haber retirado esa publicidad estatal, para lo cual tenían un plazo de 7 días contados desde el día de la convocatoria. Plazo que ya hace mucho tiempo ha concluido. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Difundir publicidad estatal que contenga elementos prohibidos será una infracción. Vamos a insistir nuevamente. ¿Cuáles son los elementos prohibidos? Hay dos tipos de elementos prohibidos. Aquellos que se relacionan con un funcionario público, es decir,
Ningún funcionario público puede aparecer a través de su imagen, voz, cargo, nombre o cualquier otro elemento que lo identifique de manera indubitable. Y el otro tipo de elemento prohibido será aquellos que guarden relación con una organización política. Es decir, la publicidad estatal no puede hacer alusión a colores, nombres, frases, textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que guarde relación directa o indirecta con una organización política. Por ahí alguna vez me preguntaron, ¿y cuáles son esos colores? ¿Existe algún catálogo donde podamos verificar los colores de las organizaciones políticas? Aquí lo que le podemos decir es que existe una sección en la página del Jurado Nacional de Elecciones la cual corresponde al registro de organizaciones políticas. Ustedes ahí pueden verificar cuáles son las organizaciones políticas, cuáles son los símbolos y los colores que tienen estas, ¿no? Entonces, para nosotros como la Dirección de Fiscalización, un color no es suficiente, ya que este color varias organizaciones políticas pueden tener el color. Nosotros tenemos que relacionarlo con otras circunstancias adicionales para verificar si existe o no la vulneración a la normativa electoral. Siguiente diapositiva. El procedimiento sancionador puede generarse de oficio o a través de una denuncia. En ambos casos se va a generar un informe de fiscalización, en donde se va a señalar la existencia o no de un supuesto de infracción. Siguiente diapositiva. Ahora bien, en relación a las infracciones que hemos visto hace un momento, el procedimiento sancionador tiene dos etapas: la determinación de la infracción y determinación de la sanción. Si en una primera etapa el jurado electoral especial, luego de analizar el informe del fiscalizador, verifica que efectivamente ha habido una infracción o se ha cometido por parte de una entidad pública, va a disponer, ordenar una medida correctiva. Esta medida correctiva puede ser de diferentes tipos: el cese o retiro de la publicidad estatal o la adecuación. En el caso de la adecuación es cuando, por ejemplo, la publicidad estatal contiene un elemento prohibido. Se me ocurre, contiene el nombre de un funcionario público. En ese caso, el jurado electoral especial competente va a disponer que se retire, que se adecúe la publicidad estatal retirando el elemento prohibido. Siguiente diapositiva. Para esta etapa, esta primera etapa en la cual se va a dictar una medida correctiva, el jurado puede disponer un plazo determinado que puede ser máximo de hasta 10 días calendario para que la entidad dé cumplimiento a este mandato. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, vencido este plazo, el fiscalizador va a verificar si la publicidad estatal persiste, en caso de que lo que se haya dispuesto es el cese, o si ha sido adecuada, dependiendo de la medida correctiva que ha sido dispuesta por el jurado electoral especial. Bien, entonces va a establecer o va a señalar si cumplió o no cumplió. Si cumplió, se archivará el expediente y no se pasará a la siguiente etapa del procedimiento sancionador. Si hay un incumplimiento por parte de la entidad, corresponderá iniciar determinación, se inicia la etapa de determinación de la sanción, en la cual el jurado electoral especial va a imponer una sanción al titular de la entidad. Y esta sanción está dada por una amonestación pública y por una multa. La multa va a variar entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Siguiente diapositiva. Bien, entonces hasta aquí hemos culminado el primer tema de esta charla, que es la publicidad estatal. Y ahora continuaré con la neutralidad en periodo electoral, que es un tema sumamente importante que tiene que ser de cumplimiento o de observancia obligatoria por parte de todos nosotros que formamos parte de la administración pública. Siguiente diapositiva. Pues bien, ¿qué podemos decir acerca de la neutralidad y cómo se encuentra contemplada en la Constitución Política? El artículo 2 de la Constitución establece como derecho fundamental de la persona: A,
Participar de forma individual o asociada en la vida política, económica, social, cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción, revocación de autoridades de iniciativa legislativa y de referéndum. Por otro lado, ¿qué es lo que establece el artículo 31 de nuestra Constitución? La participación de la ciudadanía en asuntos públicos. La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. En este caso, ¿qué es lo que quiere decir la norma? Que a través de diversas normas, de leyes, se va a limitar el accionar de los funcionarios públicos dentro del periodo electoral. ¿Qué debemos decir además a respecto de lo que establece la Constitución? Es importante hacer referencia al artículo 45, el cual establece que el poder emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. En otras palabras, a través del artículo 2, del artículo 31 y del artículo 45, se ha elevado a un rango de principio constitucional al deber de neutralidad. Y es importante porque debe de regir el desarrollo de todos los procesos electorales. En el desenvolvimiento de un proceso electoral como las elecciones regionales y municipales, es importante que el funcionario público, nosotros que administramos el poder del Estado de alguna u otra manera, no debemos de interferir en el normal desarrollo de un proceso electoral, ya sea apoyando o perjudicando a cualquier candidato u organización política. Este principio es importante, por supuesto que sí, y lo voy a reiterar. Además de que un proceso electoral debe de ser transparente, imparcial, competitivo, debe estar libre de interferencia por parte de quienes ejercen el poder del Estado en un momento dado. Solo de esta manera vamos a entender que un proceso electoral es democrático. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en relación a la normativa sobre neutralidad, tenemos la ley 27815. Debo entender que todos nosotros lo conocemos porque nosotros formamos parte de la función pública. La ley del Código de Ética. Tenemos la Ley Orgánica de Elecciones, que también establece algunas limitaciones en el accionar de los funcionarios públicos. Y nuevamente voy a citar la Resolución 922-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, que regula también la neutralidad en periodo electoral. Siguiente diapositiva. Hace un momento indiqué que esta norma es importante para todos nosotros que trabajamos dentro de una entidad pública o que brindamos nuestros servicios a una entidad pública. Es importante y vamos a presumir que todos lo conocemos. Y no solamente tenemos que presumir que lo conocemos, sino que estamos en la obligación de cumplir los preceptos que se encuentran contemplados en esta ley del Código de Ética de la Función Pública. Esta norma es aplicable para todos los que nos encontramos dentro de la administración, no importa el rango jerárquico ni el vínculo contractual o laboral que tengamos con la entidad pública. Esta norma establece una serie de principios, deberes y de prohibiciones. Dentro de los principios, ustedes pueden aquí verificar el listado, el respeto, que quiere decir adecuar la conducta siempre teniendo en cuenta los lineamientos de la Constitución y de las leyes, garantizando que todas las fases del proceso de toma de decisiones se realice dentro de un marco normativo vigente. La eficiencia también es importante, brindar calidad en cada una de las funciones y actividades que tengamos bajo nuestro cargo. La veracidad se expresa en la autenticidad que debemos de tener también dentro del ejercicio de nuestras actividades. Dentro de los deberes, como ustedes aquí verifican, he puesto encabezando la neutralidad. Esta norma establece o define la neutralidad como el actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de nuestras funciones
demostrando independencia de nuestros vínculos con otras personas o con organizaciones políticas o con instituciones. Dentro de las prohibiciones también podemos señalar que señala mantener, que se encuentra prohibido mantener interés en conflicto, o obtener ventajas indebidas, hacer mal uso de la información privilegiada que muchas veces contamos en el ejercicio de nuestras funciones o de nuestros cargos. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que establece el reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones acerca del deber de neutralidad? Es un deber esencial de toda autoridad, funcionario, servidor público, independientemente del régimen laboral, para actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral. Algunas veces consultan: yo soy CAS, yo soy locador, ¿también debo de ser neutral? Por supuesto que sí, porque formo parte de una entidad pública. Siguiente diapositiva. ¿Qué actores deben de ser neutrales en un proceso electoral? Obviamente, aquellos organismos que forman parte del sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, así como aquellas instituciones que brindan seguridad o resguardo en un proceso electoral, entiéndase las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, los miembros de mesa, los funcionarios públicos y las autoridades también deben de ser neutrales. Siguiente diapositiva. Ustedes aquí pueden apreciar 3 grupos de infracciones y estas infracciones o bloques se van a distinguir por el sujeto que comete la acción infractora. En un primer bloque tenemos aquellas que son cometidas por autoridades públicas. Un segundo, por funcionarios y servidores públicos que tienen personas bajo su dependencia. Y un tercer grupo de funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargos de elección popular. ¿Por qué he resaltado candidatos? Porque el Jurado Nacional de Elecciones solo tiene competencia para iniciar procedimiento sancionador cuando el infractor, en la figura del infractor, van a confluir 2 condiciones: funcionario público y candidato. De lo contrario, no se puede abrir procedimiento sancionador por parte del Jurado Nacional de Elecciones. En los otros casos, autoridades públicas, funcionarios y servidores públicos que tienen personas bajo su dependencia, en estos casos o estos supuestos que veremos más adelante a detalle, la entidad pública tendrá que hacerse cargo y realizar las medidas correctivas que estimen convenientes. Siguiente diapositiva. Pues bien, aquí ustedes pueden visualizar los 2 primeros bloques de infracciones que son incurridas por autoridades públicas y por aquellos que tienen personas bajo su dependencia. En este caso, si se detectan este tipo de supuestos de infracción, el jurado electoral competente, ¿qué es lo que hará? Correrá traslado a la entidad de la que forma parte el funcionario infractor, así como también a la Contraloría General de la República, para que tomen las acciones que correspondan. Dentro del bloque de infracciones en las que incurren las autoridades públicas, he resaltado practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato, ya que este supuesto base de infracción puede englobar a diversas situaciones. Es por ello que tenemos que ser muy cuidadosos en las acciones que nosotros realizamos, si somos autoridades públicas o si somos funcionarios que contamos con personas bajo nuestra dependencia, ¿no? En este segundo caso, podemos señalar que tenemos imponer a personas la afiliación a determinada organización política o imponer que voten por ciertos candidatos, hacer valer la influencia del cargo para coactar la libertad de sufragio o hacer propaganda a favor o campaña en contra de una organización política. Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora bien, en este último bloque, infracciones en las que incurren los funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargos de elección popular, es importante señalar que a partir de los 90 días anteriores al acto de sufragio, es decir, a partir del día 3 de julio, todo funcionario público que postula a cargo de elección popular queda impedido de realizar determinadas acciones, entre ellas, hacer proselitismo
político en la inauguración o inspección de obras públicas, tratándose de elecciones municipales, quedan prohibidos participar en esas actividades, ese tipo de funcionarios, y también se encuentra restringido o es considerado como una infracción repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones. Cuando hablamos de elecciones municipales, se refiere también a bienes adquiridos con dinero de la municipalidad. Adicionalmente, debemos de señalar que el regidor que postula para su reelección está prohibido de referirse de manera directa o indirecta a los demás candidatos que se encuentran en contienda. Siguiente diapositiva. Entonces, nuestra norma, nuestro reglamento, ha establecido adicionalmente algunas condiciones para la configuración de infracciones en materia de neutralidad. Hay dos condiciones que podrían darse. Una de ellas, y estaríamos ante una infracción. Cuando la conducta infractora, las que ya hemos visto hace un momento, de la autoridad, funcionario o servidor público, se encuentra, cuando este funcionario se encuentra dentro de una actividad oficial o como ejercicio de la función propia encomendada por el ordenamiento jurídico vigente. O si tratarse de una actividad de carácter oficial, este funcionario invoque su condición como tal y que con ello pretenda influir en la intención del voto de tercero o que manifieste su negativa o una actitud que perjudique a determinada opción o candidatura dentro del proceso electoral. Siguiente diapositiva. Las etapas del procedimiento sancionador en el caso de neutralidad son dos. En una primera etapa, cuando se logra determinar la infracción, ojo que estamos solo en el caso de aquellos funcionarios que postulan como candidatos en este proceso electoral, se le va a ordenar a este infractor que se abstenga de incurrir en otra infracción, prevista en el reglamento, bajo percibimiento de imponer una sanción a la organización política que lo postula. Adicionalmente, se dispone remitir copia de los actuados a la Contraloría General de la República y a la entidad a la que pertenece el infractor. Si hay una conducta reincidente, a pesar de que se ha dispuesto o se ha ordenado determinada acción al infractor, aquí ya corresponderá la segunda etapa, que estaría dada por la imposición de una sanción. Y adicionalmente, se va a disponer la remisión de copia de los actos actuados a la Contraloría General de la República, así como también a la entidad a la que pertenece el infractor para que procedan de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a sus atribuciones. ¿Qué sanciones corresponderían? Amonestación pública y una sanción pecuniaria, que es una multa que, al igual que en el caso de publicidad estatal, estaría dada o podría variar entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Siguiente diapositiva. Pues bien, a manera de conclusión, en relación a la publicidad estatal, es importante resaltar que existen dos procedimientos de obligatorio cumplimiento en periodo electoral, siempre que una entidad pública difunda publicidad estatal en periodo electoral y esta se encuentre justificada en postergable necesidad o utilidad pública. Solicitud de autorización previa y reporte posterior. Solicitud de autorización previa, radio y televisión, reporte posterior, cualquier medio distinto a radio y televisión, incluidos redes sociales, no pueden contener por ningún motivo elementos que estén relacionados a una organización política o algún funcionario público. Ahora bien, también hemos señalado que existen determinadas comunicaciones que no son consideradas como publicidad estatal y no se enmarcan o no se enmarcan en la definición de publicidad estatal. A veces preguntan, por ejemplo, las transmisiones en vivo, como hemos indicado, no son publicidad estatal. Una nota de prensa, una entrevista, no es publicidad estatal. Hay que tener en consideración ello, por favor. Siguiente diapositiva. Ahora bien, en relación a lo que es neutralidad, es sumamente importante para nosotros como parte de la administración pública del Estado, tener en cuenta la definición de valor
público. Eso es sumamente importante. Yo creo que si nosotros interiorizamos ese concepto, las cosas cambiarían en el país. El valor público está dado por determinadas acciones o actividades que realiza el Estado. Y la finalidad básica o lo que se busca es que a través de determinadas acciones, de leyes, de normas, se pretende garantizar los derechos de la ciudadanía. En otras palabras, tenemos que ser conscientes que todas las actividades que nosotros realicemos dentro de nuestras funciones, por más pequeñas que parezcan, van a generar un impacto en la ciudadanía. Y lo que nosotros debemos de lograr es que este impacto sea positivo. Debe de ser traducido en, por ejemplo, bienestar para la ciudadanía, en que sus derechos se vean materializados, en desarrollo para ellos. Por otro lado, la neutralidad básica, importante y fundamental. Nuestras acciones dentro de la administración pública no pueden ser tendentes de alguna manera a influir de manera positiva o negativa o favorecer o perjudicar a una organización política o alguna candidatura. Es sumamente importante tener en cuenta, además, que nosotros dentro de nuestras funciones muchas veces también manejamos recursos públicos. Y hay que tener mucho cuidado con que este no tenga un uso distinto para los fines para los cuales nos ha sido asignado. Bien, creo que con estas últimas palabras doy por concluida esta charla.